El sector inmobiliario es el mayor generador de riqueza de los últimos 2 siglos. Rental escala y ahora tenemos acceso a productos no solo en España, sino en Estados Unidos, en México, en Argentina, en República Dominicana. Ahora hemos abierto Dubái. Ofrecéis entre un 10 y un 17%, ¿no? de rentabilidades estimadas, ¿no? Anuales, ¿no? Renta no busca un activo inmobiliario, busca una muy buena inversión inmobiliaria y de ahí que las rentabilidades siempre son de más de doble dígito. El RNT, que es el token de utilidad de la plataforma, pues posiblemente sea uno de los tokens de mayor utilidad del mercado cripto. Salimos a 0,05 dólares el token, actualmente está en aproximadamente 0,20, es decir, el que compró de principio ha hecho un múltiplo interesante. Rental empieza muy pronto en el sector de la tokenización. Esto es importante porque pueden salir noticias de tokenización de volúmenes altos, pero lo importante no es la tokenización, lo importante es cuánta comunidad invierte en esos productos tokenizados, ¿no? Eso es crear un negocio. El mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, ha tokenizado su fondo, JP Morgan saca su stablecoin, Amazon quiere sacar su stablecoin. El mundo financiero va a estar tokenizado. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo más, un poquito diferente, un poquito distinto a lo que solemos traer al canal, pero interesante, cuanto menos, porque tenemos con nosotros un invitado especial. Tenemos a Eric Sánchez, CEO de Rental, de la empresa española Rental, que se dedica al tema de tokenización de activos inmobiliarios. Y vamos a explicar un poquito cómo va a funcionar o cómo funciona en este caso la empresa Rental. Vamos a conocer a Eric Sánchez, a su fundador, al CEO, y que por supuesto nos explique en qué consiste y cómo podemos acceder a diversificar un poquito nuestras inversiones, que no todo es Bitcoin, que no todo es cripto en general, pero sí muy ligado a blockchain. Quiero que nos explique Eric pues en qué consiste esta empresa pionera en España y que nos va a dar unas posibilidades enormes. Primero que todo, Eric, gracias por estar en el canal. Un placer, Fran. Me da un placer estar aquí con vosotros hoy. Pues lo primero, ¿quién es Eric Sánchez? ¿A qué se dedica? Háblanos un poquito de ti, una pequeña carta de presentación para aquel que no te conozca. Perfecto, Fran. Pues nada, encantado. Bueno, como dices primero, lo que me ocupa hoy, ¿no? CEO y fundador de Rental. Y por contaros un poquito mi background, vengo de un origen algo diferente a lo que a lo que me dedico ahora, ¿no? Yo soy jugador de baloncesto profesional durante 16 años. Una vez, bueno, mientras jugaba, estudiaba ingeniería informática y una vez que me retiré, que por desgracia en el deporte uno se retira joven, ¿no? Me retiré con 33, 34 años, me metí a emprender, ¿no? A emprender en este caso en tecnología. Monté una primera empresa que se llama Checkin.com, que es una aplicación móvil para la gestión de alojamientos turísticos. Fue muy bien, la vendimos. Y a partir de ahí me gustaban las inversiones inmobiliarias, me gustaba blockchain, me gustaba Bitcoin, me gustaba Ethereum, minaba, es decir, que estaba bastante metido. Y uní un poquito esos dos conceptos, ¿no? El de la tecnología blockchain, que es mucho más que las criptomonedas, y ya lo estamos viendo ahora, y ahora seguramente hablaremos de ello, y la inversión. Y de ahí surgió el concepto de renta, ¿no? Que al final no es más que una plataforma que permite a muchas personas invertir en productos inmobiliarios. Ajá, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues después de la presentación que nos has hecho, quería preguntarte un poquito, pues eso, en qué consiste, ¿no? La tokenización que hacéis, ¿no? Dentro de Rental, porque tokenizáis propiedades, hacéis préstamos, una participación, exactamente cómo funciona para entenderlo, ¿no? La gente que no sepa mucho del tema. Perfecto, pues a ver, Rental nace, como te decía, de estas pequeñas inversiones que empezamos a hacer un grupo de amigos en viviendas turísticas, en las que, oye, somos 3 o 4, tenemos el capital que tenemos y tenemos algunas operaciones, ¿no? Y ahí unimos rápido oye, si fuésemos en vez de 3 o 4 socios, fuésemos cientos, si fuésemos miles, pues posiblemente las mejores oportunidades que se nos aparecían por delante no se nos escaparían, sí, podríamos entrar en cosas que no estaban a nuestro alcance, ¿no? Y de ahí surgió el concepto de renta, ¿no? Tokenizar, en este caso, no es más que dividir algo en participaciones, y estas participaciones ahora se llaman tokens. Y como todos los usuarios o todos tus oyentes conocen, los tokens se transmiten con un clic. Es decir, tú puedes tener un Bitcoin o un Ether y tenerlo en tu cartera, transmitirlo a otra cartera, pasa 24/7 y con un clic, ¿no? Pues ahora, digamos que esa tokenización de un producto inmobiliario
no solo te permite dividirlo en participaciones desde 100 euros, por lo tanto puedes comprar una, puedes comprar 1000, dependiendo de tu nivel adquisitivo, sino que además puedes hacer cosas con ella, porque es un token, puedes transmitirla fácilmente, puedes usarlo de garantía para pedir un préstamo, puedes venderlo, mientras lo tienes una renta, es decir, que te permite operar mucho más fácilmente, invertir en inmobiliario, ¿no? En estos tokens. Así que realmente es una evolución de la inversión inmobiliaria y, como decías, actuamos como un fondo, es decir, nosotros compramos activos, olvidemos que usamos tecnología, ¿no? Buscamos en el mercado los mejores activos disponibles, ya sea un activo que se compra, se reforma y se vende, el concepto de flipping, ¿vale? Que es un proyecto a corto plazo, o activos que se compran, se reforman y se alquilan. Ahí compramos muchos activos a fondos, a bancos, esos activos que están por debajo del valor y que no le están dando uso porque los bancos no se dedican a poner inmuebles en explotación, se dedican a tenerlos simplemente, ¿no? Y como dices, también ya hemos entrado en financiaciones a promotores. Es decir, al final, en cualquier producto inmobiliario rentable, que normalmente no ha estado accesible a cualquier bolsillo, pues ahora entra Rental y con Rental entran todos sus inversores. Qué bueno, qué bueno. Pues te quería preguntar, porque a todo aquel que tiene negocios de este tipo, de innovadores, ¿no? De este tipo aquí en España y que se dedica a emprender aquí en España este tipo de negocios innovadores, para mí son superhéroes, porque realmente estamos viendo que las facilidades pues no son exactamente lo que en España se suele dar. ¿Cómo ha sido ese comienzo y cómo ha sido el poder realizar algo tan grande, ¿no? Y tan innovador, como hemos dicho, pionero, ¿no? Aquí en España. ¿O qué dificultades os han llegado a poner, ¿no? Porque entiendo que no habrá sido fácil los comienzos, ¿no? No, no es fácil. No es fácil en los comienzos ni el crecimiento. Pero bueno, al final, a ver, tus oyentes serán mayoría españoles seguramente, como nuestros usuarios, pero tenemos muchos en todo el mercado latinoamericano. Y a veces, por ponerlo en contexto, ¿no? España es un país que se vive, la realidad es que se vive de maravilla, en ese concepto de calidad de vida, ¿no? Sí es verdad que tenemos algunas cosas por mejorar, ¿no? Y una de ellas quizás es esta facilidad para poder emprender, para poder montar tu propia empresa, porque no es nada fácil, ¿no? Realmente, como tú dices, es un reto no solo ponerlo en marcha, que en España tienes que empezar pagando, ¿no? Para montar una empresa. Es decir, no sabes si vas a ganar dinero, si vas a cobrar, tienes que invertir y tienes que pagar al Estado, ¿no? Y después realmente tiene bastante burocracia, no es algo sencillo. Y a medida que escala, lo que se busca siempre es garantías jurídicas, ¿no? Para que tu empresa diga, oye, tengo una empresa que crece y que sé que no van a venir con una nueva normativa que cambia de un día para otro y te tira a la empresa o te tira a las inversiones, ¿no? Así que eso es lo que más se busca. España, por estar en Europa, tiene cierta garantía jurídica, pero creo que todavía es mejorable, ¿no? Así que yo creo que tenemos margen de mejora. Y como dice, quizá lo peor en España no es eso, que realmente se puede emprender, hay mucho talento, aunque hay siempre muchas cosas que mejorar, hay países más amigables sin duda, pero quizá no es eso, sino quizá es esa sensación de que el que después le va bien, invierte su dinero o hace cosas y produce valor, incluso por parte de la sociedad no se le ve como alguien positivo, sino alguien negativo, ¿no? Eso quizás sí que ofende un poco porque no tiene sentido, ¿no? Porque al final para tú poder crear valor, o mejor, para que una sociedad vaya bien, mucha gente tiene que apostar, que pone su dinero, su tiempo, y eso tiene riesgo. Y no puede ser que si te va bien seas el malo y si te va mal te hundes, ¿no? Eso no tiene sentido. Yo creo que la mentalidad en España ahí tiene que cambiar, ¿no? Todos son buenos, el que trabaja para un tercero y el que emprende, pero en este caso hay que poner en valor el que arriesga, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablando un poquito, volviendo un poquito al tema de rental, porque, corrígeme si me equivoco, Eric, pero ofrecéis entre un 10 y un 17%, ¿no? de rentabilidades estimadas, ¿no? Anuales, ¿no? Y que, bueno, hablando de contexto inmobiliario y demás, quiero que expliques, ¿no? qué riesgos existen, porque la gente dirá, bueno, entre el 10 y un 17, por ejemplo, el SP500, un 8% anualizado históricamente, ¿no? Aquí entre un 10 y un 17, pero ¿qué riesgos existen si yo quiero invertir en renta? Pues mira, el sector inmobiliario es el mayor mercado del mundo, es decir, es más de 300 trillones. Por lo tanto, cuando se habla de rentabilidades en inmobiliario, no se puede generalizar. Se tiene que decir, oye, qué tipo de activos invierte y en qué países invierte y dónde invierte. Es decir, que
hay muchísima variedad de tipos de productos, ¿no? El sector inmobiliario es el mayor generador de riqueza de los últimos 2 siglos. Por lo tanto, si sabes buscar bien, si encuentras una oportunidad, si produces valor, como decía, ¿no? Que es crear vivienda allá donde se necesita, pues normalmente se saca una buena rentabilidad. En el caso de rental, ¿por qué esos números, no? Esos son números por encima, muy por encima de lo que cualquiera puede buscar en su barrio y comprar un activo. Y el inmobiliario ya sabemos que es algo que casi todo el mundo quiere empezar a invertir cuando tiene algo de capital. Te compras una casa en tu ciudad, una segunda vivienda. En este caso es que esto es un producto de inversión y es muy seleccionado. Es decir, Rental nace en España, nosotros tenemos acceso a activos de la banca mejor, con mejor precio, digamos, o modo oportunidad, porque está sin uso, y nosotros le añadíamos valor con una reforma y ya lo ponemos en explotación. Empezamos en Sevilla, en Valencia, en Málaga, en mercados donde conocíamos mucho. Pero muy rápidamente Rental escala y ahora tenemos acceso a productos no solo en España, sino en Estados Unidos, en México, en Argentina, en República Dominicana. Ahora hemos abierto Dubái. ¿Qué quiero decir con esto? Que Renta no busca un activo inmobiliario, busca una muy buena inversión inmobiliaria y de ahí que las rentabilidades siempre son de más de doble dígito, ¿no? Qué bueno. Riesgos, como decías, por contestar esa pregunta. Los riesgos implícitos del sector inmobiliario, es decir, tú inviertes en inmobiliario. Es verdad que tienes una empresa gestora que se encarga de todo. Aquí el riesgo de ocupación pues es mínimo porque desde el día que nosotros compramos ya estamos dentro, ¿no? No lo tenemos, digamos, deshabitado. Riesgos de retrasos en una reforma existen, pero para eso está el equipo, ¿no? Para paliarlo. Riesgos de que un inmueble que se alquile esté con baja ocupación existe igualmente. Es decir, que al final estás invirtiendo en inmobiliario, pero hay un gestor profesional que se encarga de ello para minimizar esos riesgos. La mejor manera también de mitigar esos riesgos es que diversificas mucho. Es decir, tú tienes, imagínate, 1.000 euros invertidos o tienes 50.000 o tienes 100.000, cada uno la cantidad que quiere. Pero es que puedes invertir en 5, 10, 15 o 20 activos diferentes. Por lo tanto, que uno no esté en la mejor explotación en un momento dado te repercute menos a tu portfolio. En cambio, en la vida tradicional, pues si tienes 100.000 euros invertidos en un inmueble y ese inmueble no te da renta, pues posiblemente no te llega para pagar ni siquiera esa hipoteca, ¿no? Aquí en este caso, pues está diversificado. Buah, qué bueno, qué bueno. Y es la facilidad también, ¿no? Que se le ofrece a aquella persona que no tiene un capital grande. Sé que al final el problema principal es que no tengo 30.000 euros para pagar una entrada de un piso, o 40.000 o 50.000. Y aquí te da Sí, una así facilidad. es. Las ventajas son múltiples, ¿no? Desde que no tienen la cantidad para comprarte tú un piso tú solo, por lo tanto aquí ya puedes entrar desde 100 euros, no hay barrera y puedes salirte cuando quieras porque vendes ese mismo token. Es decir, la realidad es que ahora no hay excusa para invertir en inmobiliario sin coste de oportunidad y mientras estás invertido te genera una renta. Pero es que además hay muchas otras ventajas. La diversificación, como decía, es una ventaja incluso para el que tiene más capital. Rental ya tiene su área Rental Wealth para inversores de mayor cantidad. ¿Por qué? Porque, como dices, diversifica no solo en el mismo país, sino en distintos países. Entra con 3 clics, es decir, que invertir ahora en Estados Unidos o en México es a través de una plataforma online, sin burocracia, sin papeleo y 24/7. Y no te carga de nada, es decir, Rental, al final siempre hablamos de tecnología y la hay mucha y podemos hablar de las ventajas ahora con respecto a la tokenización, pero es que no te carga de nada del inmobiliario, que uno de los principales pains también cuando inviertes en inmobiliario es comprarlo, burocracia, reforma, peleate con los obreros, inquilino, mantenimiento, es decir, que eso también es un dolor de cabeza si no te dedicas a ello, ¿no? Si es como tu inversión secundaria y ya tienes tu trabajo. Total, yo de hecho estoy con ello ahora mismo, personalmente, y es terrible, no me dedico a ello Es y es terrible, sí, terrible, sí. sí, sí. Te quería preguntar también, hablando ya un poquito también del sector cripto y de el acuerdo que habéis llegado con Aave, ¿no? Con la criptomoneda Aave, para poder colateralizar, ¿no? La inversión que tengas. Quiero que expliques un poquito este tema, porque es un tema que puede llegar a ser complejo para aquel que no está demasiado metido en este mundo y sin duda puede ser algo bastante interesante para darlo a conocer. Bueno, pues hay uno de los dos mundos, ¿no? Uno es el que no conozca el mercado de Aave. Aave es el mayor protocolo de préstamos descentralizados del mundo. Tiene unos 50 billions depositados, es decir, es un volumen ya de verdad grande, ¿no? Y simplemente es que tú puedes ir ahí y prestar dinero
o puedes ir ahí y poner tu criptomoneda, tu Bitcoin, tu Ether de colateral, de garantía, y pedir dinero prestado. Y todo eso pasa 24/7. Tú lo puedes hacer conectando tu cartera y pides el préstamo, puedes repagarlo 24/7, puedes ampliarlo 24/7, poner más garantía, pedir más préstamo. Es decir, hacemos que el pedir un préstamo teniendo una garantía de una criptomoneda sea inmediato y accesible para cualquiera. ¿Qué hemos hecho desde Rental? Desde Rental hemos hecho que, ya que ese inmueble lo hemos tokenizado y está representado mediante un token, este mismo token sirva de garantía para pedir un préstamo. Es decir, en el mundo tradicional, por decirlo así, pedimos una hipoteca de un inmueble. Pues, pero ahí, digamos que estamos limitados a nuestra capacidad crediticia, porque nos analizan casi más a nosotros que al inmueble, ¿no? Y tiene burocracia, está bastante limitado. En este acuerdo con AVE, si tú tienes una inversión en Madrid, en un token de Madrid, tienes una inversión en un token de Miami, una inversión en un token de Dubái, tú puedes poner esos tokens como garantía y pides un préstamo 24/7. Es como pignorar tus acciones para aquel que también invierte en acciones. Pero es que esto pasa 24/7. Eso es lo importante, ¿no? De que tú dices, oye, es que tengo una inversión inmobiliaria que puedo venderla cuando quiera, es decir, tengo liquidez, pero mientras la tengo, me da una renta. Y después tengo otra vía de liquidez, que es ponerla de garantía y pedir un préstamo. Es una vía de liquidez sin deshacerte de tu posición, o incluso una manera de apalancarte. Pides ese préstamo y vuelves a invertir en inmobiliario, con lo que te está sacando mayor renta solo de poder pedir un préstamo, de la capacidad de poder pedir un préstamo, ¿no? Lo diferencial de esto es que es a nivel global 24/7 y puedes hacer y deshacer a tu antojo, ¿no? Eso yo creo que es la mayor evolución. Qué bueno. No, es tremendo. Y hablando un poquito también del tema de los diferentes países en los que estáis, has comentado tema Dubái, tema Estados Unidos, México, Argentina y demás. ¿Cuál ha sido, en este caso, la experiencia más desafiante, ¿no?, que os habéis encontrado a la hora de la internacionalización? Porque al final no debe ser sencillo, ¿no?, entrar en esos países, ¿no? Sí, sin duda no lo es. Es verdad que Rental ha tenido mucha ayuda de su comunidad. Al final, Rental empieza muy pronto en el sector de la tokenización. Digamos que en cuantito vimos que había una regulación específica en España por el boom de la ICO en su momento, ya esto se reguló, por lo tanto ahí fue cuando entramos. Eso nos permitió, tenemos un poco los dos puntos, ¿no?, de ser pioneros, el de ir rompiendo barreras, ir evangelizando. Hablamos de cosas que ahora se escuchan más, pero durante años éramos como unos bichos raros, ¿no?, de tokenización, que ya estamos hablando. Ahora está de moda y ya tokenizan los bancos y tokeniza BlackRock y JP Morgan está sacando su stablecoin. Eso es un poco la contra de estar tan pronto. La ventaja es que había muchos ojos puestos en nosotros, ¿no?, porque éramos y seguimos siendo los pioneros y los más disruptivos, ¿no? Eso hace que abrir países, nuestra comunidad se expandió muy rápido. Tenemos más de 25.000 usuarios en la plataforma y de más de 100 países. Y por ahí nos llegaron muchos potenciales socios, ¿no? Obviamente el mayor filtro, lo importante es hacer un muy buen filtro de todas estas peticiones, pero eso nos permitió ir abriendo países por países, ¿no? México fue un socio inversor que tenía operaciones en México, con lo cual ya abrimos ese mercado. Estados Unidos fue un socio que entró después de los 4 fundadores, que nos abrió también ese mercado. Bueno, por ahí, teniendo como una pata, ¿no?, en cada país, hemos podido escalar más rápido, pero sin duda es un reto. Y quizá el mayor reto de Rental es una empresa que nace en España, pero ya es norteamericana, es una holding de empresas, ¿no? Tiene la central en Estados Unidos y después operaciones en España, México, Estados Unidos y ahora abriendo Dubái, ¿no? El mayor reto fue, digamos, hacer la holding en Estados Unidos y migrar, ¿no?, todas nuestras operaciones allí. Oh, tremendo. Te quería preguntar también acerca del token de Rental, porque tenéis el token RNT de Rental, que realmente te sirve como utilitario dentro de la plataforma y demás, pero quería preguntarte si también tiene posibilidad de revalorización para aquel que quiere invertir, para que quiere comprar el token para hacer hold, simplemente tenerlo en su cartera. Sin duda, al final siempre digo que el RNT, que es el token de utilidad de la plataforma, pues posiblemente sea uno de los tokens de mayor utilidad del mercado cripto, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros no lanzamos el token para financiar
el nacimiento de Rental, sino que cuando ya Rental tenía 2 años y medio, 3 años, y una comunidad y un modelo de negocio validado, lanzamos un token que de verdad tenía sentido dentro del ecosistema de Rental, ¿vale? ¿Qué te da ese token? Tú lo puedes comprar y si lo compras, te generas o eres un estatus, ¿no? Dentro de la plataforma de renta. Tú vas a invertir con nosotros y si tienes 28.000 RNT, te conviertes en super renter. ¿Qué es un super renter? Es como un socio VIP, por decirlo así, ¿no? Tienes acceso a mejores productos inmobiliarios, a rentabilidades más altas, a productos en exclusiva. Aparte de ese es el modelo de negocio, pero aparte de eso te invitamos a eventos, tienes estancias de determinados alojamientos que tiene Rental en México o en España. Pero la realidad es que lo que ha hecho este modelo es que como tenemos usuarios reales que invierten con nosotros, estos usuarios reales son la demanda de ese token. Por lo tanto, ese token tiene una demanda no solo especulativa, sino principalmente de utilidad. Eso es lo que ha hecho que, siempre digo que una gráfica de un token habitualmente va pegando sus subidas y sus bajadas, pero no tiene un soporte más que el especulativo. En este caso, el soporte del token del RNT es que actualmente está el 80% del token está bloqueado, porque para ser superrente tienes que bloquear ese valor. Por lo tanto, se puede comprar y especular con él, por supuesto, como cualquier cosa que exista, y es una cripto al final, pero la base es sólida, porque la base es de usuarios que lo tienen en staking, depositado, porque quieren ser superrentes a largo plazo. Rental lanzó en octubre de 2023, salimos a 0,05 dólares el token, actualmente está en aproximadamente 0,20, es decir, que compró de principio ha hecho un múltiplo interesante, pero es que además lo tiene y lo está amortizando porque invirtiendo en inmobiliario saca más rentabilidad gracias a tenerlo. Por lo tanto, es como si fuese una suscripción Prime que no solo te da mejores ventajas, sino que cuando quieras salirte se te ha revalorizado y puedes venderla, ¿no? Así que realmente el performance está siendo muy bueno, tiene retos como cualquier token y ahora precisamente lo listamos ya en España, en Bit2Me, en un DEX, en MEXC, estamos listados a nivel internacional y ahora estamos haciendo una campaña potente para darle a conocer, digamos, más fuera de nuestra comunidad de inversión inmobiliaria y así atraer nuevos usuarios para renta, ¿no? Así que el momento es de dulce y sin duda es un token que se ha revalorizado, pero estamos solo al principio, ¿no? Pues la explicación no puede ser mejor. Yo creo que la gente lo ha tenido que entender 100%. Te quería preguntar también por Bitcoin, porque hemos hablado del token rental, hemos hablado de AVE, del tema de la colateralización, pero ¿tenéis pensado integrar Bitcoin también como colateral o tener posibilidad de invertir Bitcoin en vuestra plataforma? Bueno, estamos creando una cosita interesante y es que puedas generar yield con tu Bitcoin sin vender Bitcoin, ¿vale? Eso al final va simplemente de que puedas poner tu Bitcoin como colateral, pedir prestado y eso invertirlo en real estate y de esa manera pues generas una rentabilidad sin tener que vender tu Bitcoin. Esto tiene dos partes buenas. Sigues expuesto a Bitcoin, si eres alguien que ve a largo plazo, pues con toda la razón del mundo porque es que no quieres venderlo. Y la otra es fiscalmente. Es decir, si tú necesitas liquidez o quieres invertir, normalmente digo, oye, vendería mi cripto. Si vendes tu cripto, ya sabemos que ahí tenemos a los amigos de Hacienda que siempre esperando, ¿no? Total. Pero en este caso, si lo pones de colateral y pides un préstamo, eso no tiene carga fiscal. Tienes liquidez con la que puedes invertir o liquidez incluso que podrías hacer uso de ella, ¿no? Pero sí tenemos un poco en el pipeline de productos, el lanzar este producto de asociar. Oye, tienes Bitcoin, ponlo de garantía, pide un préstamo, invierte con nosotros y teniendo Bitcoin, además de su revalorización, vas teniendo una renta mensual derivada de estos inmuebles, ¿no? Sí, tremendo, tremendo, tener doble ganancia al final. Lo que te quería preguntar también, porque en este canal hay mucho, la mayoría son inversores de Bitcoin o de altcoins y demás, y seguramente haya mucha gente que esté pensando en, pues eso, en diversificar, hoy por hoy en diversificar todo el tema cripto y más concretamente lo que estamos hablando de tokenización, pero quizás tengan dudas, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar a ti, ¿qué le dirías a esa persona, a ese inversor que pues compra XRP o compra Solana o compra tal, o incluso Bitcoin también, por supuesto, que se lo esté pensando y quiera también tener esa diversificación? ¿Qué le dirías para que esta persona pues lo tenga un poquito más claro?
Hay que diversificar, es decir, te tienes que crear un portfolio diversificado. Yo te diría, si ya has generado algo de riqueza gracias a estas inversiones, ahora créate un portfolio, ¿vale? Crearte un portfolio es no tener todos tus huevos en la misma cesta, y sino crear distintos productos de inversión. Si te gusta más el riesgo, pues te vas más a altcoin que puedan hacer un múltiplo. Si te gusta menos, ya te vas a Bitcoin posiblemente o a Ethereum. Y lo que es seguro es que cuando quieres ya consolidar tu ganancia, mételo en inmobiliario. Y esta es la manera más natural de meterlo en inmobiliario para aquel que ha tenido ganancias en cripto, porque tus propios USDT, vas a la plataforma o tus USDC y inviertes con ellos con un clic. Es decir, es la manera más soft, ¿no? No tienes ni que pasar por el banco para poder invertir en inmobiliario. Y en este caso ya no solo diversificas en productos de cripto, te vas a real estate, sino que dentro del real estate vas a diversificar en distintos países, en distintos tipos de negocios. Es curioso esto, Fran, porque Rental nació en 2021 y nació muy enfocada al usuario cripto, pero el usuario cripto en ese momento, ya sabemos que justo 2021 fue un momento álgido, ¿no? Un bull market que después vino el bear. Justo en ese momento cuando lanzamos, pues muchos cripto inversores decían, es que el inmobiliario está muy bien, pero sacar un 12, un 13, un 14, ahora mismo hay muchos tokens que se me revalorizan en el día, ¿no? Y muchos lo dejaron pasar, pero la realidad es que después obviamente pues se arrepintieron cuando dijeron, no, es que ya tenía una buena ganancia, era momento de consolidar parte de esa ganancia, ya cada uno lo que quiera, como te digo, dependiendo el apetito al riesgo que quiera. Y, oye, consolida, te creas ya una inversión mucho más estable, que en este caso en real estate, y con muy buena renta, que eso es lo positivo, y sigues invirtiendo otra parte, ¿no? En activos más volátiles. Pero eso pasó en 2021 y muchos han vuelto ahora, que ahora estamos también en un buen momento, y dice, oye, ya a medida que voy llegando a determinados hitos, esa parte ya la voy consolidando en real estate. Cada uno se pone el hito donde quiere, obviamente, ¿no? Pero sí es importante que no nos pensemos que todo va para arriba sin límites. Siempre hay retrocesos, hay momentos mejores y peores. Y buscar ese respaldo del inmobiliario siempre es importante, ¿no? Sí, es muy interesante porque al final es lo que has comentado, no te sales del escenario o del contexto en el que te encuentras en una inversión cripto. Al final, si vas a invertir en rental, pues estás dentro del mismo contexto, no hay que pasar por banco, no hay que pasar por nada de esto, y eso al final es facilidad también para el inversor, sobre todo para la gente que nos ve, que son gente, pues como vengo comentando, muy enfocada en cripto, ¿no? Para ir terminando, te quería preguntar, bueno, ¿hacia dónde va ahora Rental? ¿Qué se viene para Rental ahora? Y sobre todo también dónde os pueden encontrar, ¿no? Los usuarios o la gente que nos esté viendo en este momento. Bueno, pues un momento muy, muy interesante para Rental, ¿no? Como decía, Rental nació hace ya 4 años muy enfocada al inversor cripto. Después, obviamente, se abrió al inversor retail y a que tiene su dinero en un banco y hace transferencia bancaria, porque al final había mucho más capital ahí. Y sobre todo en estos 4 años lo que hemos hecho, bueno, somos la mayor empresa de tokenización de habla hispana, la mayor comunidad de inversión en Europa y en Latinoamérica. Esto es importante porque pueden salir noticias de tokenización de volúmenes altos, pero lo importante no es la tokenización, lo importante es cuánta comunidad invierte en esos productos tokenizados, ¿no? Eso es crear un negocio, es como abrir una tienda. No puedes decir que tienen muchas fresas por vender, sino lo que tienes que decir es que tiene mucha gente que se come y se compra esas fresas, ¿no? Exacto. En ese caso, Rental lleva 4 años evangelizando un mercado. El reto hoy es hacerlo mainstream, es decir, que esto llegue al ciudadano de a pie, y la realidad es que la narrativa va muy a nuestro favor, porque ya os digo, y vosotros que estáis aquí también en este mundo, ahora se ve otra vez con buenos ojos, pero hemos pasado por momentos en los que cualquier cosa relacionada a Bitcoin o criptomoneda era un scam o era algo que la gente no quería mirarlo, y a nosotros nos relacionaban, a pesar de ser real estate y que usa la tokenización, pero ya te metía un poco en ese paquete, ¿no? A día de hoy es todo lo contrario. A día de hoy, como decíamos, el mayor gestor de activos del mundo, BlackRock, ha tokenizado su fondo. JP Morgan saca su stablecoin, Amazon quiere sacar su stablecoin, los grandes bancos hablan de la tokenización.
Por lo tanto, nosotros estamos muy bien posicionados en algo que ahora es narrativa a favor. El mundo financiero va a estar tokenizado. Bueno, Robinhood Robinhood, está hablando justo. de tokenizar, de tokenizar las acciones y la bolsa norteamericana. Por lo tanto, estamos muy bien posicionados y el reto, teniendo la mayor comunidad de inversión y el mayor desarrollo tecnológico, es decir, somos la empresa más avanzada gracias con estos acuerdos con AVE, gracias a la liquidez peer-to-peer, a las rentas mensuales, al estar en 6 países, que eso no está nadie. El reto ahora es que llegue a más gente. Hacerlo más usable es un primer reto, porque hasta ahora era, digamos, muy cripto, ¿no? Conectabas tu wallet, puedes hacer transferencia bancaria, pero siempre tienes que tener ese conocimiento. Ayudamos en todo el proceso, pero aún así para hacerlo aún más usable, porque sea un proceso más sencillo. Y a partir de ahí, pues seguir conquistando el mundo, la realidad, porque una empresa que nace en España a día de hoy tiene una muy buena oportunidad porque hemos llegado muy pronto y se están haciendo las cosas bien, ¿no? Qué bueno, Eric. Bueno, para la gente que tenga dudas, abajo en la primera línea de descripción va a tener el link para poder acceder a la plataforma de Rental con toda la información, ¿vale? Y por tanto, con un solo clic lo vais a tener ahí abajo. Eric, muchísimas gracias. Nada, un placer, Frank. Como dices, ahí tendrán el link, ¿no? Rental.co, pero aparte si necesita cualquier cosa, Eric Sánchez Galvez en LinkedIn o Eric Sánchez 11 en Twitter y a disposición de contar un poquito más, ¿no? A todos los oyentes y será un placer. Genial, pues ahí queda. Eso es todo. Muchas gracias, como siempre, también a Eric por estar por aquí, a la gente que estáis viendo este tipo de contenido. Ha sido una entrevista, la verdad, que fenomenal. Espero que a Eric también le haya gustado. Y nada, gente, lo dicho, ahí tenéis toda la información. Cualquier duda que tenéis lo podéis dejar, por supuesto, en los comentarios. Y seguimos por aquí por el canal trayendo información y información de valor, sobre todo para la gente que nos veis, y espero que lo podáis disfrutar. Nos vemos muy pronto, gente. Muchas gracias por ver este vídeo. Denle ese botón de like, por supuesto. Y lo dicho, nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Un saludo.